Buenos días. Iniciamos hoy nuestra escuela dominical. Vamos a cambiar un poquito. La oración la vamos a hacer hasta el final, porque es bastante extensa esta clase. Se titula El Ministerio de Jesús. Como siempre, vamos a ver el texto en español para poder en su momento continuar con nuestra secuencia normal. Este es un tema muy interesante porque es netamente cristología, esto es, lo que hizo Jesucristo, lo que la doctrina de Jesucristo. Muy bien, dice la idea central. Por medio de sus milagros y enseñanzas, Jesús invitó a una relación con el Padre. Aplicación para la vida. En los últimos años se ha promovido mucho la idea de realizar actos de bondad. Es una excelente iniciativa y al ser el agente de bondad, uno se siente tan bien como al recibirlo. Tal vez ayudaste a un vecino a llevar sus compras a la casa o le ofreciste palabras de aliento a un amigo que estaba atravesando un momento difícil. Esos pequeños gestos tienen el poder de cambiar el ánimo de un mal día y traer una sonrisa a un rostro endurecido o estrechar una relación. Ahora, imagínate si cada uno de esos actos de bondad, cada palabra de aliento o cada gesto de amor no solo tuviera un impacto temporal, sino que también fuera una expresión de una realidad más grande y eterna. Así actuó y vivió Jesús con el poder del Espíritu Santo, señalando a su Padre Celestial. En esta sesión exploraremos el ministerio de Jesús, sus actos de amor y bondad y cómo estos fueron una manifestación de su relación con el Padre, con un propósito de redención. Veremos cómo por medio de sus milagros y enseñanzas Jesús invitó a las personas a experimentar el amor de Dios de una manera íntima y personal. Esa es la versión en español de nuestro material. La versión en inglés, de hecho, es un poco más sencilla en algunas cosas, pero creo que es más adecuada. Bueno, aquí vemos nuestro texto. Vamos a utilizar esto. La Biblia se encuentra con la vida. A menos que vive en una casa recién construida, es probable que haya imperfecciones en todas partes. La pintura se desconcha, las paredes se abollan, los pisos se rayan. Además, a medida que una casa envejece, también se asienta y con ese asentamiento generalmente se producen pequeñas grietas. Es posible que un día te des la vuelta y descubras que las puertas no se cierran tan suavemente como antes o que haya algunas grietas finas en las esquinas de las habitaciones. A veces no son tan finas. Si bien generalmente no hay nada de qué preocuparse, ocasionalmente este tipo de cosas son síntomas de que algo mucho más grande está sucediendo en los cimientos de la casa. En ese caso puedes intentar separar las grietas y pintar sobre las imperfecciones, pero siempre volverán a aparecer, o peor. De manera simple, no es difícil encontrar grietas en el mundo actual. Diariamente somos bombardeados con informes de violencia, ira, enfermedades y una serie de otros problemas. Es importante señalar que por muy terribles que sean estos problemas, en realidad son síntomas de un problema mayor. Uno que está en la base misma de quienes somos como seres humanos. El ministerio de Jesús nos ayuda a comprender no solo estos problemas superficiales, sino que también nos señala el problema más profundo que tenemos entre manos. Vamos a averiguar cuál es. Los que no han visto, los que no han tenido una casa con esas grietas, pues no han tenido una casa vieja. Pues yo me acuerdo mucho de la primera casa en la que viví con mis padres y tenía de estas, estas eran más grandes. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con nuestro texto. Pongo nada más el post para no interrumpir lo que es la lectura y de todos modos ya les reitero, yo utilizo la Nueva Versión Internacional como texto de esta escuela dominical. ¿Por qué? Porque siento que tiene menos errores que la Reina de Valera, ya se los he demostrado en varias de mis clases.
Lucas 6 del 17 al 19, bendiciones y ayes. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. 19. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Muy bien. En el post, pues lógicamente, los milagros de Jesús es una referencia a todo lo sobrenatural que hizo Jesús, que estaba profetizado, no es algo que se le ocurriera a él, sino que cumplió cabalmente lo que decían los profetas del Mesías, del ungido. Vamos a ver el contexto. Ministerio. En el libro Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial CLIE, nos dice que viene del latín ministerium, servicio, empleo, trabajo. De minister, servicio oficial. En el Antiguo Testamento viene de abad, servir, lavar, trabajar. Y en el Nuevo Testamento es diaconía, ministerio y su verbo, diaconeo, servir, asistir, ministrar, entre otros sentidos. Es el servicio o ministración de los creyentes, Hechos 6.1, Romanos 12.7 y 1 de Corintios 12.5, 16.15. Es propiamente un servicio a la comunidad de Efesios 3 del 10 al 13, capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una vocación o llamamiento suscitado por el Espíritu Santo, mediante el cual se persigue la unidad en la diversidad ministerial. Todos tenemos un ministerio, sea pequeño o grande. El problema es cuando no queremos hacerlo. Como decir, yo no puedo ayudar a la iglesia. Pues que tienen mucho tiempo libre. No, pero mi programa es más importante que la iglesia. Y por eso no hacen ningún ministerio. Son simples observadores del Evangelio. 2. Sermón del Monte. En el texto, el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje de Thomas D.L.A., es un libro que se utiliza, al menos en el seminario donde estudié, editorial Mundo Hispano, nos dice que primordialmente se desarrolla en 3 capítulos de Mateo y en Lucas es menos de la mitad. Mateo dice que fue en un monte, 5.1, y Lucas en un lugar plano, Lucas 6.17. ¿Qué podría ser un lugar plano en una montaña? En Mateo, versículo 28, el material se entregó en una ocasión singular. Jesús pudo haber dado enseñanzas idénticas en diferentes contextos. Unos sostienen que la del monte de la de Mateo fue una compilación y aseguran que no demuestra una seguridad histórica estricta. Aquí no vamos a especular. Lo que está en Mateo lo creemos, lo que está en Lucas lo creemos también. ¿Por qué? Porque se interrelacionan, como vamos a ver. Otros creen que Mateo extendió un sermón ya existente, que es el que Lucas conocía y presentó. Entonces las enseñanzas vienen de Jesús. Pero la estructura de Mateo, otros piensan que fueron transcripción verbal de las enseñanzas de Cristo. Para el autor primero aparece Jesús contrastando con el sermón de Moisés. Este fue al monte Sinaí donde dio la Torá. Jesús enfatizó los principios mosaicos. Jesús afirmó ser mayor que Moisés, según Mateo 2. 2. El sermón es una ética para los discípulos comprometidos con Jesús. No es para todos. Describe el carácter, deberes y actitudes del discípulo cristiano, entregándose a Jesús como el centro mismo de llamado a la obediencia. Mateo 7 del 21 al 23. Es para todo creyente cristiano, en especial para los que tenemos un ministerio. Su ubicación, de acuerdo a Lucas y Mateo, es en las colinas escalonadas del oeste del mar de Galilea. Lucas habla de una meseta en las colinas en donde se podría reunir la multitud. Mateo centró su sermón en los discípulos, 5.1. Pero es posible que estuviera una multitud reunida para escuchar el mensaje, Mateo 7 del 28 al 29. Samuel Pérez Millós, en su libro Lucas, editorial CLIE, nos dice que no se sabe a qué montaña o monte era.
Subió y luego se sentó a enseñar en lugar llano. Mateo lo describe subiendo y Lucas bajando. No hay contradicción alguna en los evangelios. Entonces, ustedes no le busquen contradicciones a la Biblia. Lo importante es ver y entender de qué está hablando aquí, como lo dice claramente Pérez Millós. Para Mateo es cuando está subiendo a ese lugar alto, y Lucas nos dice que es cuando ya estaba enseñando, cuando ya estaba bajando. Por eso en su momento no hay contradicción en estos textos. Versículos del 17 al 19. Pérez Millós lo titula Bienaventuranzas y Advertencias, que van del 17 al 26. En el versículo 16 había en la multitud de Jerusalén, Judía, Tiro y Sidón. Marcos agrega que había de Idumea, Galilea y Transjordania, versículo 3 del 7 al 8 de Marcos. Estaban los 12, luego otro grupo de creyentes y el tercer grupo de gente ocasional que venían de esos lugares. Los últimos venían para oír las enseñanzas y ser sanados. Versículo 18. Lucas, como médico, cuida distinguir entre enfermedad y endemoniados. Algunos pensaban que los enfermos eran mentales, sobre todo estaban endemoniados. Jesús había estado haciendo sanidades, sanando a las personas enfermas físicamente y expulsando a demonios. Y estos poseídos eran sanados uno por uno. Versículo 19. Todos trataban de tocarle, sea enfermos o endemoniados, porque salía poder de él. Esa fuerza divina que acompañaba a Jesucristo en todo su ministerio, fuerza propia de Dios, que confirma su condición divina humana, 8:46 de Lucas. Entonces, primero sanó a todos y luego comenzó su enseñanza a toda la multitud que estaba en aquel lugar. Había completa tranquilidad en todos, puesto que había recuperado la salud y la sanidad, tanto espiritual como corporal. Vamos a ver el primer mapa. Ahora sí vamos a cambiar aquí y vamos a ver nuestros mapas. Yo nunca me gusta atribuirme que yo sé y que yo tengo todo el material, no. Pero lo que sí nunca me gusta es, como dicen, hacer en su momento un secuestro, un plagio de algo que yo no dije. Bueno, se dice que básicamente estaba donde se dio ese sermón en Heptapegón. En el mapa básicamente es el mar de Galilea. Heptapegón sería, es al revés. Aquí, Heptapegón sería aquí, en el norte. De aquí ya dijimos, aquí es básicamente, aquí en esta región donde está el puntero, espero que se vea el puntero, ahí es donde sería Heptapegón. Este mapa fue tomado del libro Atlas Esencial de la Biblia de Carl G. Rasmussen, editorial CLIE, para que no digan que yo me ando ahí plagiando todo. No es cristiano hacerlo. Ahora, vamos a ver de dónde venían. En la parte norte estaba aquí Tiro y en la parte estaba Sidón. Estos son actualmente del Líbano. Aquí está donde estaba básicamente llevándose a cabo este sermón. Y en la parte, aquí está Galilea, es de donde venía en su momento toda la gente. Aquí está Judea, aquí está Idumea y por aquí está Jerusalén. En esta parte está Jerusalén. Aquí está el río Jordán y aquí está el Mar Muerto. Entonces con eso tenemos ya una idea de dónde estaba Jesús realizando ese ministerio hermoso. Muy bien, como siempre,
Vamos ahora a ver el desglose. Se muestra a Jesús en su ministerio en un lugar llano de una montaña o plataforma para predicar, teniendo todos fácil acceso a él. Él quería interactuar con ellos, se aproximó a la multitud, no fue una figura distante o autoritaria. Su audiencia era diversa, sus discípulos gentiles, no creyentes, denotando la universalidad de su mensaje y ministerio. Sus enseñanzas atrajeron a personas de todas las partes, demostrando el atractivo universal de su mensaje. Ya vimos desde dónde. Además tenía poder sanador, enseñaba con sabiduría, los curaba también físicamente. Las multitudes por eso trataban de tocarlo, para ser sanados, lo que prueba su influencia y el impacto tangible de su ministerio. No era como los que se ponen en carpas y vengan y hagamos un espectáculo y quiero recibir sus ofrendas. No, aquí nunca hubo en su momento por parte de Jesucristo que pidiera ofrendas, sino simple y llanamente era su ministerio el dar a conocer las buenas nuevas. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que primero va la versión en español y luego la inglesa. ¿Cómo los milagros de Jesús reflejan su relación con el Padre? Porque recibía poder del Padre, instrucciones del Padre, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Todo eso conjunto hacía que el Mesías, que el Hijo de Dios, pudiera hacer milagros. Entonces vemos que hay una interacción en los milagros de las tres personas. Por eso creemos en la Trinidad. ¿Cuándo has visto que una simple solución se convierte en un proyecto importante? Bueno, en lo personal, este ministerio surgió de un problema que fue cuando la iglesia, hoy ya por fin cambiaron a las gentes nefastas, de la iglesia Calvario de Hueslaco, corrió injustamente a mi pastor Eloy Mendiola. Eso fue en octubre del 2022. Y surgió este ministerio. ¿Por qué? Porque no teníamos por qué suspender la clase dominical. En esa iglesia ya no volvieron a dar clase dominical. ¿Por qué? Pues porque nadie podía darla. Pero nosotros seguimos dándola y ya llevamos más de un año, casi un año y medio de estar con ustedes domingo a domingo, llueve, trueno, relampague. ¿Qué revela los milagros de Jesús sobre su autoridad y misión? Que venía del Padre, que tenía el Espíritu Santo en él y que era Dios hombre, el Verbo encarnado. ¿Cuándo has visto a Jesús traer unidad a la vida de alguien? En la iglesia. Cuando verdaderamente somos cristocéntricos, la iglesia está unida. Porque no nos importan los rumores, no nos importan los chismes. Por eso estoy muy contento en la iglesia con mi pastor Salvador Baena, que es la promesa aquí en McAllen. ¿Y qué es lo fundamental? Tener a Cristo siempre como el centro. Muy bien, vamos a continuar. Lucas del 20 al 23. Él entonces dirigió su mirada a sus discípulos y dijo, aquí vemos que la enseñanza primordial era para los discípulos. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. El 21. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien. Literal, echen su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 23. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. ¿Quieren ustedes verdaderamente tener recompensas en el cielo? Jesucristo da la respuesta más adelante. Pero de entrada no es acumulando dinero aquí en la tierra, eso no les va a traer riqueza en el cielo. Muy bien.
Vamos a ver, pobreza, contexto, pobreza, hambre, odio y persecución. Pobreza en la Biblia de estudio, palabra clave de varios autores, editorial Patmos. En estos versículos, pobreza es la número 4434, del griego petros, pizzo, menú, mendigo, pordiosero, pobre, estrictamente hablando, mendicidad absoluta o pública, también afligido, pobre, sin defensa. Por lo tanto, un mendigo, Lucas 14, 13, 21, 16, 20. Por implicación es humilde, de clase baja, también afligido, angustiado, pobre en espíritu, Mateo 5, 3. Y los que reconocen su incapacidad espiritual, todos esos son pobres, porque dijimos de que en el griego, en el oikos, no hay un solo significado para una palabra, sino que puede tener varios dependiendo del contexto. Hambre en el diccionario expositivo Vine de W.F. Vine, editorial Grupo Nelson, es la número 3042 del griego limos. Hambre de Dios en dos sentidos, perdón. Uno, hambre física, Lucas 15, 17, segunda de Corintios 11, 27. Y dos, carencia de alimentos que provoca el hambre, Mateo 24, 7, Lucas 4, 5, etc. En palabra clave es privación, hambruna, probable, de 3007, que es leipo, faltar o estar ausente, estar en la miseria, carente de. Ese es lo que significa hambre. Odio. Odio para el diccionario Vini es similar a aborrecer, la número 3407. Miseo, que es odiar, de usa. Se usa primero como sentimientos maliciosos o injustificables hacia otros, contra inocentes o simple animosidad, Lucas 6, 27, 22 y 27. Los racistas, ¿qué son? Odian a la gente que no es como ellos. ¿Y qué creen? El que odia no es cristiano. De aborrecer la luz metafóricamente. 2. De un sentimiento legítimo de aversión a lo que es malo, aplicado a malas acciones, Romanos 7:15. Aquí este es un sentido positivo porque lógicamente nosotros debemos aborrecer el pecado, no a nuestros semejantes, aquí lo dice bien claro. 3. De la preferencia relativa de una cosa por encima de otra mediante la expresión de menosprecio o aversión a las demandas de una cosa o persona. Incluso en 1 de Juan 3:15, a quien aborrece a su hermano se le llama homicida. Aquí vemos entonces que es cuando alguien se considera superior a otra persona y lo odia o consideran a esa persona que no puede ser superior a él. Esos son envidiosos. Persecución. La palabra persecución, palabra número 1375 del griego diogmos, es perseguir relacionado con doko, la número 1377, se traduce con la frase verbal padecer persecución, 1 de Corintios 4:12, o padecerán persecución, 2 de Timoteo 3:12. En palabra clave se agrega que es perseguir en sentido literal o figurado, por implicación, padecer persecución. Ya contemplamos su sentido gramatical. 4. Recompensa celestial. En el libro Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos Bíblicos de Telogman III y otros, editorial de ellos mismos, nos dice que la recompensa siempre ha sido arraigada en la Biblia, desde Abraham, Génesis 15:1, hasta la declaración de Cristo, la última de Apocalipsis 22:12. Entonces Dios recompensa al justo, esto por gracia divina. Hay que recordar que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces la salvación es el tema fundamental de la Biblia y la recompensa viene a ser el premio vinculado al estilo de vida de las personas. Se relacionan con pago, jornal o salario. Solo una vez el pago no tiene en cuenta la duración de su esfuerzo, Mateos 20 del 1 al 6. En el reino no cuentan los muertos, sino solo los méritos, sino solo la gracia divina. No existe la meritocracia en el cielo. Es por gracia que Dios da los premios.
Es el fruto, consecuencia de la bondad o justicia en la forma de vivir, estilo de vida que revela fidelidad a Dios, basado en un conocimiento innato del Señor. El Nuevo Testamento se resumen en las bienaventuranzas de Jesús, Lucas 6, 26 y siguiente. En ellas el discípulo ideal, Jesús, las bendice por el mismo estilo de vida espiritual del Antiguo Testamento, pero está basado en la escatología, cosas como poseer el reino de los cielos, recibir consuelo y misericordia, siendo llamados hijos de Dios. Heredarán la tierra, posiblemente a un milenio venidero, como lo dice también la Escritura, o una nueva creación. Hay que practicarla para recibir recompensas de nuestro Padre. Mateo 6:1. Versículo 20. En el libro de Pérez Millós, Jesús miró a los discípulos y al otro grupo. Serenamente establece las diferencias entre el religioso y el nominal, entre el religioso, el nominal y el verdadero creyente. Son los nuevos hijos de Dios y les pertenece al reino, Juan 1:12. Buscaba que tuvieran realidades internas, no la apariencia externa. La primera condición para ser dichoso es ser pobre, hacerse pequeño, anonadarse. Es más bien de humillación, no de indigencia. No, Dios no dijo de que todos sean pobres y se hagan pobres, sino Dios dio su mensaje para los pobres primordialmente en espíritu. Por esto porque tiene un alma dispuesta a recibir la provisión de Dios. En el Antiguo Testamento los pobres y oprimidos eran los predilectos de Dios. Entonces, bienaventurado o dichoso es el preferido de Dios. Incluso en Mateo se agrega pobres en espíritu, Mateo 5:3. Entonces sería dichoso, bienaventurado, si es pobre en espíritu, y Jesús abre la riqueza del reino de los cielos a ellos. En ese sentido se debe de entender. Versículo 21. En Mateo se agrega y sed de justicia, Mateo 5:6. Entonces se refiere al hambre y sed de la justicia, como lo dice Mateo. Los necesitados físicamente pueden clamar a Dios y recibir su bendición, pero el hambre espiritual será saciada en el reino de los cielos, en la justicia divina. Justifica al injusto y perdona al pecador. Génesis 15:6. Es tener una existencia apegada a las demandas justas de Dios. Establece en su palabra, que Dios establece en su palabra. Mateo 5:16. Versículo 21. A los que lloran, Mateo 5:4, o los afligidos, porque las lágrimas son resultado de dicha tribulación, ese llanto se cambiará por alegría. Se reirán al estar en plena comunión con Dios. Versículo 22. Se llaman dichosos o bienaventurados a quienes son perseguidos, a quien es perseguido, despreciado y considerado como un malvado. ¿Por qué? Por causa de Jesús. La persecución es el resultado de la relación con Cristo. Sufre injusticia por causa del Hijo del Hombre. Hacer lo que es la voluntad de Dios traerá consecuencias para el creyente. Si ustedes hacen lo que la Biblia dice, lo que Jesucristo nos enseñó, va a haber una repulsa por parte del mundo. Entonces, no se extrañen que de repente ya no les hablen, ya no los inviten a sus reuniones. ¿Por qué? Porque es cristiano. 23. Da una visión de los lugares celestiales y ese sufrimiento será plenamente superado por la provisión que Dios tiene para los suyos. En medio de las pruebas el creyente puede alegrarse, porque es la puerta para una dimensión gloriosa que no terminará jamás. Toda dificultad es pasajera en esta vida, pero más allá de esta vida viene un galardón para quienes le han servido en medio del sufrimiento. Es algo que procede ¿de qué? De su gracia, no es por méritos. Santiago 1:12. Desglose. Dio un mensaje significativo y central para la formación de sus discípulos. Destacó las bendiciones del reino de Dios. Estas bienaventuranzas, en lugar de ser condiciones para entrar al reino, son bendiciones para los que son parte de en la tierra. Anuncia que todo lo que se ha corrompido será restaurado y restablecido. Anima a que sus seguidores vivan esas realidades espirituales.
Estas bienaventuranzas forman parte del Sermón del Monte que aparece en Mateo y Lucas. No sabemos si fueron movimientos diferentes. Señala a los pobres, hablando dentro de la lógica de la gran inversión. Pobres son los que carecen de bienes para rescatarse espiritualmente, usando la pobreza económica como una metáfora. Aunque también, como lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, Dios amaba a los pobres, sentía simpatía por ellos. Es la entrada al reino de los cielos y a las riquezas espirituales. Es accesible en el presente. Después señala bienaventuranzas para los que tienen hambre y lloran, serán saciados y se gozarán, refiriéndose para el autor a alimento espiritual y también material. En él serán verdaderamente saciados. El sufrimiento actual será sustituido por una alegría indescriptible, pero los que le siguen sufrirán persecuciones, pero él los anima a alegrarse por las recompensas futuras y viendo a esas pruebas como una señal de fidelidad a Dios. Si usted es perseguido, si usted es cuestionado, si usted es acusado injustamente por causa del Evangelio y de comportarse de acuerdo al Evangelio, aleluya, es usted un cristiano. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. En la versión española, ¿cómo las bienaventuranzas desafían tu comprensión acerca de la felicidad? Porque rompen con el esquema del mundo. No, con lo que dice ahí no vamos a ser felices si somos del mundo. Pero si somos de Cristo, verdaderamente seremos y estaremos gozosos de hacerlo. ¿Cómo describiría ser bendecido por Dios? Tenemos vida y muchas veces, con lo poco que tenemos, realmente tenemos mucho más de lo que a veces necesitamos para ser felices. Muy bien, Lucas del 6 del 27 al 31. El amor a los enemigos, 27. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. 28. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 29. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto también se le llama regla de oro. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti, que también está en Mateo 7:12. Muy bien, contexto, 27 al 31. Para Pérez Milló se extiende esta enseñanza hasta el versículo 45. Va dirigida a los apóstoles y en la vida propia del reino de los cielos existe un cambio visible como resultado del nuevo nacimiento y se manifiesta en el amor hacia los otros, hacer bien y hablar bien y orar por los otros. Estos versículos son manifestaciones prácticas de este nuevo principio de vida y amor. Versículo 27. Amar a los enemigos en sentido teórico y práctico. Lo son quienes los difaman, odian y aborrecen, ultrajan o persiguen. Versículo 22. Es tener una benevolencia activa, desinteresada y extraordinaria a los antagonistas, como lo dijo Fisher. Es buscar que sean rescatados, librándolos de la muerte espiritual, al mal. Hay que corresponder con el bien. Eso hace un cristiano. Ay, pero yo conozco cristianos que no hacen eso. Es que no son cristianos. Versículo 28. Cuando ellos maldigan, el cristiano debe bendecirlos. Es decir, solo hablar de ellos lo que es bueno.
expresando así que ha nacido de nuevo. También hay que hacer oración de intercesión por ellos, como Jesús pidió por sus verdugos y justificó a los que lo estaban crucificando como ignorantes, 23-24 de Lucas, o como Esteban, Hechos 7-60. Solo la regeneración propiciada por el Espíritu Santo puede lograr esto. Versículo 29. Dar pautas para actuar ante afrentas y provocaciones personales. Por ser discípulo de Cristo, la bofetada es señal de desprecio. Para ofender, la respuesta es poner la otra mejilla. Es decir, no buscar retribución o desagravio alguno, porque su corazón se asienta en la bondad. ¿Qué harían ustedes si ustedes le dan un golpe a alguien y de repente les da la otra mejilla? Los de la ira le vuelvan otro golpe también. Pero el cristiano no responde. En el caso de una demanda injusta, es la no resistencia. Te pueden quitar la capa, túnica o camisa. No hay que resistirle demostrando que no odia a quien pretende despojarlo injustamente. Es renunciar a sus derechos personales. Es una forma de demostrar amor. No tiene límites en su abnegación. Entonces, el cristiano no debe de ser que demande por todo. Aquí en Estados Unidos es un deporte nacional. Pero el verdadero cristiano no es el que está buscando demandas, a veces solamente por el placer de llamar a otra persona a un tribunal. Versículo 30. Lleva esta enseñanza al plano del amor y de la atención al necesitado, como Jesús fue hacia el fracasado, pobre, ciego o desnudo, para ayudarlo física y espiritualmente. Realmente él era un homeless, sí, alguien que no tenía ni siquiera casa. Entonces, él simple y llanamente ayudó a su prójimo, porque él era parte de ese prójimo. Compartir con quien no tienen recursos en cuanto a llevarse a algo que no le pertenece, es decir, se apropia de sus cosas de modo injusto. Nos manda a no hacer nada, a no negar nada y no reclamar tampoco nada. Actos, consecuencias del amor. Aunque afirma el autor que se refiere a no reclamar insistentemente que te devuelvan ese bien. Es tener una correcta actitud ante los demás. Con eso, una vida cristiana se concentra en hacer bien a todos. Ahora, no afecta que usted se ponga seguro en su casa. Por lo tanto, para un cristiano, pues realmente defenderse tampoco es algo contrario en su momento a la ley. Simplemente es, aunque haya injusticia, no estar odiando a quien nos hace algún mal. Versículo 31. Si se llama hijo del Padre, debe tener una vida consecuente con esa relación espiritual. Si no, no lo es. No debe conformarse con una vida de piedad aparente, sino vivir la plenitud y verdad. No es que yo me llame cristiano, es que lo debo de demostrar. Si algún hermano lo podemos ayudar, hay que ayudarlo, porque ese es nuestro deber cristiano. Si alguien en su momento nos pide dinero, pues le podemos dar ese dinero si es que lo tenemos. Pero ¿qué pasa si no nos lo devuelve? La Biblia no nos dice que le volvamos a prestar otra vez a ese hermano, o esa hermana, o ese ser. Pero si no los devuelve, pues entonces demostrará que tiene palabra. Hay que hacer todo lo que deseamos que hagan con nosotros. Entraña un corazón recto que se manifiesta mediante acciones justas. Como Dios tuvo gracias a nosotros, nosotros debemos mostrarla a los demás. Es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Romanos 13:6 al 10. Es la vida ajustada a la voluntad de Dios. Es amar plenamente. Lo hacemos, medite cada uno. Desglose: a los enemigos hay que tratarlos con amor y bondad, sin buscar venganza o retribución.
Deben amarlos, hacerles bien, bendecirlos y orar por ellos. La manera en que tratemos a los enemigos refleja nuestro amor y devoción a Jesucristo, a Él. Desafía las normas sociales, pero testifica nuestra dedicación a seguir las enseñanzas de Cristo. Sus seguidores enfrentarán insultos y aprovechamientos por su causa. Serán humillantes y irrespetuosos, pero son la realidad de quienes siguen sus pasos de amor, sacrificado con el fin de poder cumplir sus mandamientos. Busca que adoptemos un estilo de vida de paz y amor, con el bien de nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, buscando asemejarnos a Cristo, quien soportó todo, con el fin de glorificar a Dios. La regla de oro resume las enseñanzas: tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces debemos difundir el amor, buena convivencia, humildad y generosidad radical. Entraña que las acciones de sus seguidores reflejen los valores que Él personificó. Vamos a ver las últimas preguntas. Primera, ¿qué desafíos y oportunidades presenta la regla de oro de Jesús? Es congruencia. El cristiano debe de tratar a los demás como los demás nos gustaría que nos trataran. Si no lo hacemos así, pues no somos cristianos. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de cómo vivir la regla de oro? Aquí vamos a ver, es la versión inglesa y también en el texto aparecen estas escenas. Primero, vemos arriba a la izquierda a alguien que choca. ¿Qué hace el cristiano? Pues tiene un seguro que cubra todos los daños. No se va a poner a pelear con el que le pegó. ¿Por qué? Pues porque en su momento ese seguro le da tranquilidad de que no tiene que pelearse. Por cierto, aquí en McAllen hay una aseguradora que se llama de Rick Puente, muy buena aseguradora. Se llevan su paquete de la entrada. ¿Qué van a hacer? ¿Agarran su pistola y de inmediato lo empiezan a perseguir? No. Hacen el reporte a la policía. Si tienen como un sistema de grabación, pues les dan en su momento el reporte de quién fue. Ya, no tienen ustedes que hacer nada, no tienen que ustedes odiarlo. ¿Ustedes juzgan a los demás? Hay mucha gente que juzga, como vemos en el punto, la fotografía de abajo. Pero la realidad no nos toca a nosotros juzgar. Es Dios en su caso quien lo hará. ¿Por qué de repente grita la niña de la derecha? Porque así le enseñaron. Los niños van a ser el reflejo de lo que nosotros hacemos como adultos. Entonces, si usted ve que su hija es maleducada o su hijo es maleducado, que hace sus berrinches, se quiere parecer a alguien. Regresamos a las preguntas. ¿Cómo el amar a nuestros enemigos debería afectar nuestras interacciones diarias? Debemos amarlos y ya, así lo dijo Jesucristo. Es que no se puede. No es cristiano, entonces no ha tenido realmente un contacto con el Señor y no ha nacido de nuevo. ¿Cómo has visto en nuestros grupos ilustrar los principios de este pasaje? Ya vimos en las ilustraciones cómo lo debemos de hacer. Muy bien, vamos ahora a ver nuestros textos. Aquí ahora sí puse tres versículos porque considero que son muy importantes y porque además reflejan y complementan lo que dice bien claro en las bienaventuranzas. Se le llama los ayes de Cristo. Aquí en Lucas solamente aparecen algunos, en Mateo aparecen más. 24, es Lucas 6 del 24 al 26. Está un poco equivocado el texto, perdón, arriba. 24. Todos, pero hay de ustedes los ricos,
porque ya han recibido su consuelo. 25. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre cuando no aman. 26. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Entonces, si usted tiene aplaudidores en su iglesia, usted solamente tiene aplaudidores de sus amigos, ¿qué creen? Ellos los van a traicionar. ¿Por qué? Porque así son los falsos profetas. Muy bien. Vamos a nuestra última oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender cómo debemos de comportarnos en nuestra nueva vida. Cómo debemos verdaderamente amar a nuestros enemigos. Cómo necesitamos nosotros que fluya el amor y la paz para nuestro prójimo. Cómo necesitamos entender tu evangelio para que comprendamos que el cristianismo no es algo etéreo, abstracto, sino concreto y de ayuda y servicio a los demás. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo a seguir el camino que Cristo trazó para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.